muerte al rey. Y va a ser un mensaje de dos partes. La primera parte es hoy y la próxima parte es el domingo que viene, eso no se la pierda, ¿ok? Muerte al rey. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, verso 1. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Vamos a poner algo rápido, aclarar algo aquí. Lo que ellos estaban haciendo no era nada ilegal. Tenían hambre y estaban haciendo algo que era completamente legal. Estaban caminando por el camino y en ese tiempo lo que tenían sembradío, muchas de esas, el trigo por lo menos llegaba a la orilla del camino. Y ese que llegaba a la orilla del camino, el caminante estaba bienvenido a tomar de ese trigo y a poder comer de él. Que no era nada ilegal. Y eso es lo que están haciendo los discípulos de Jesús que están caminando con él. Pero sigue la palabra y dice, al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en día sábado. Les estaban siguiendo. ¿Y por qué les estaban siguiendo? Había gente que sus vidas habían sido cambiadas por el encuentro que habían tenido con Jesús. Gente que sus vidas habían sido restauradas, gente que habían sido sanadas por Jesús. Diferentes clases de gente le seguía, pero entre ellos también le seguían aquellos que, como el video que pusimos al principio, estaban protegiendo el status quo. Estaban protegiendo su bienestar, estaban protegiendo lo que ellos querían promover, y en esta gente eran los líderes religiosos. Déjenme hacer una aclaración aquí. La religión en sí no es mala, pero cuando tú pones la religión por encima del Dios de la religión y cambias los estatutos del Dios de la religión para acomodarlos a los principios y valores y la agenda personal de nosotros, entonces estamos haciendo un servicio incorrecto a lo que es la religión. Así que tenemos que ver que estos líderes religiosos estaban siguiendo a Jesús todo el tiempo, buscando alguna manera de difamarlo, alguna manera de decir o de declarar o de enseñar que lo que Cristo estaba enseñando no era correcto y que Él no era digno de ser seguido. Él contestó, dice el verso 3, uno de los micrófonos va a servir, no se preocupen. El verso 3 dice, Él contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Déjenme decir algo de lo que está pasando aquí. Cuando él le dice, no han leído, él le está hablando a una serie de líderes y maestros de la ley que a eso se dedicaban día a día, a estudiar las Escrituras. Y Cristo les está diciendo, no han leído lo que hizo David y sus compañeros, la ocasión que tuvieron hambre. Dice el verso 4, entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se le permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Le están diciendo, ese rey David que tú tienes acá arriba, ese rey David que tú dices que es el rey más conocido, más poderoso, aquel que conquistó más batallas, ese rey David entró un día en el templo y se alimentó de los panes que no se supone que él comiera para poder sobrevivir. Y tú estás aquí diciendo que mis discípulos están arrancando un trigo del camino para ellos poder comer, y ahora eso es malo. A lo que los fariseos lo hubiesen visto y lo hubiesen dicho, entonces, ¿te crees tú que eres David? ¿Te crees tú que eres el rey David? Para compararte con David, nuestro rey. Y prosigue Jesús con ese templo. A mí me encanta. Dice en el verso 5, ¿o no han leído en la ley? Le está hablando a los maestros de la ley. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? En otras palabras, no sabes
que aquellos que trabajan en el templo tienen que profanar el sábado porque ellos tienen unos deberes que hacer en ese día mientras el pueblo guarda el sábado. No saben, no conocen la ley. A los maestros de la ley, a lo que ellos le tienen que haber dicho: entonces tú te crees que eres sacerdote, A lo que Cristo le hubiese dicho: ¿cómo se podría olvidar? Una declaración, que le haría olvidar las anteriores, porque ahora Cristo contesta con algo que es el jaque mate de la conversación. Yo no sé si ustedes han visto, una de las películas favoritas mías es Major Payne. Me encanta, de las comedias es una de mis favoritas, Major Payne, donde este soldado de los Marines, un oficial, se tiene que salir de la milicia porque tiene problemas un poquito psicológicos, ¿verdad? Y termina entrenando a unos cadetes de una academia. Pero en la escena inicial de la película presentan a un soldado en el campo de batalla donde está herido de bala y él está quejándose, y llega Major Payne y le dice: ¿Qué te pasa? Y le dice: me dispararon, me duele. Y le dice: ¿quieres que te enseñe un truco para que te olvides de ese dolor? Déjame cogerte tu dedo aquí un momento. Y le dice: vas a sentir un poco de presión. Y le rompe el dedo. Y el muchacho dice: mi dedo, mi dedo. Le dice: ve, funcionó, ahora nosotros nos olvidó el otro dolor que tenías. Y lo que hace Cristo, en cierto modo, es algo como eso, cuando le dice en el verso 6: pues yo les digo, sacerdotes, saduceos, maestros de la ley, aquellos de ustedes que son celosos con la ley, yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. No puede ser. Primero te comparas con nuestro rey David. Después te comparas con un sacerdote. Y ahora dices que eres mayor que el templo. Más grande que el templo. Más grande que el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. Más grande que el lugar donde la presencia del mismo Dios habita. ¿Te crees que eres más grande que el lugar más sagrado sobre la faz de la tierra para el judío? Tú pretendes en realidad, Jesús de Nazaret, que tú eres más grande que el templo, el sistema religioso por el cual nosotros vivimos, y tú te estás proclamando ser mayor aún que el templo. ¿Quién tú te crees que eres? Y esa es la pregunta. ¿Quién tú te crees que eres, Jesús de Nazaret? Mateo 12 continúa diciendo así en el verso 9 al 10. Pasando de allí, entró en la sinagoga. Ya tiene este encuentro con estos maestros de la ley. Y dice Mateo, continúa escribiendo, y dice: pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. La traducción Nueva Biblia de las Américas la llama una mano seca. La nueva traducción viviente dice que era una mano deforme. No sabemos exactamente la condición de la mano. Lo que sí sabemos es que este hombre estaba presente, lo más seguro escondiendo la mano, lo más seguro abochornado, avergonzado de la condición que tenía en su mano, y se encontraba ahí en ese momento. Y dice la palabra que como los líderes religiosos estaban ahí y sabieron y notaron de la condición de este hombre, estaban esperando a ver qué iba a hacer Jesús. Y dice en el verso 10, como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Ya sabemos que a ti no te importa que coman el sábado y que recojan trigo. Ahora también te quiero coger en esta: ¿está permitido sanar el sábado, el día de reposo, el día que Dios nos dijo que no podíamos hacer nada, no podíamos trabajar? Ahora, sin embargo, la ley permitía salvar una vida en el sábado, en el día de reposo, pero no permitía, según ellos,
proveer ninguna atención médica. Así que si usted se enfermaba el día sábado, tenía que quedarse enfermo con la condición que fuera hasta el día lunes para poder ser sanado. No podía ir al médico, el médico no podía ir a verle porque eso era trabajo y ese día no se podía trabajar. A este punto había llegado estos intérpretes de la ley. Y Cristo los tiene que corregir y le dice: miren, si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se le cae en un hoyo, no la agarra y la saca. Y el lenguaje que utiliza el Señor es bien intencional, queriendo decir, tienen que trabajar, tienen que ir a agarrarla, sacarla del hoyo. Para ellos eso hubiese sido trabajo, pero sabían todos ellos que no hubiesen dejado la oveja en el hoyo, porque al otro día la iban a encontrar muerta. Cristo les está diciendo, entonces, ¿cuánto más vale, verso 12, un hombre que una oveja? Por lo tanto, la pregunta que me hicieron, sí, está permitido hacer bien el sábado. Bien interesante que él no le define bien. Él dice, está permitido hacer el bien el sábado. Pero no lo define, es que Cristo es tremendo. Lo deja a la interpretación de todo el que estaba allí. Y incluye entonces la sanidad del hombre en ese criterio de definición como hacer el bien. No vale más la vida de este hombre, no vale más cuál es la historia de él, no vale más cuál han sido sus sufrimientos, no vale más su historial, lo que le han hecho, no vale más quién es él como hombre. Ustedes están preocupados por una ley y yo estoy preocupado por el corazón de este hombre, por su situación, por su enfermedad, por su historia, por su dolor, por su condición. Ese es el Jesús que yo veo en los evangelios. Pero ese no era el Jesús que a los fariseos y a los líderes religiosos les gustaba. Dice el verso 13: entonces dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Una vez más Cristo deja establecido que Él no solamente tiene el poder para salvar, sino que tiene también el poder sobre la enfermedad. El texto nos continúa diciendo, y estoy avanzando porque quiero llegar al punto, pero quiero que ustedes vean cómo se está moviendo la masa. Esto es continuo, esto está una acción seguida de la otra. Comenzamos con los discípulos arrancando el trigo, los fariseos acusándoles porque estaban rompiendo el sábado. Llegaron a la sinagoga, allí había un hombre con una mano seca. Ellos le dicen, ¿cómo puede sanar el sábado? Y él le dice, hey, a mí me interesa más este hombre, la condición de él, que la interpretación tuya de la ley. Así que yo lo voy a sanar. Este día, la vida de este hombre va a cambiar. Este día, su condición va a ser diferente. Este día, lo van a ver diferente a él. La mano no va a definir al hombre, sino la obra que yo he hecho en él va a definirlo. Y en ese momento, sigue el texto diciendo, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Y podríamos nosotros mirarlo desde el punto de vista de hoy. ¿Qué ha hecho Cristo para desear que le maten? Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron. Pero imagínese usted. Imagínese si usted hubiese estado allí. Cristo acaba de sanar a este hombre cuando los fariseos estaban oponiéndose a la sanidad del individuo. Cristo venía haciendo milagros, sanidades y todo eso. Y en este momento los fariseos se levantan contra él. Él dice, bueno, yo sé que ustedes quieren acabarme. Él no lo dice en voz alta, pero él sabe, dice el texto consciente de eso. Y él dice, me voy para acá. Los fariseos estaban aquí. ¿A dónde usted cree que la gente se fue? Detrás de Jesús. Y le siguen a él. Con sus acciones, una vez más, demostró Dios que tú eres importante para Él. Que tu condición, que tu corazón es importante para Dios.
una vez más demostró que nunca estás tan lejos de la gracia de Dios como para Él poder alcanzarte. No hay interpretación de ley, no hay religiosidad, no hay Biblia mal interpretada que te pueda mantener lejos o separados de la gracia y el amor de Dios. Porque hoy en día se continúa interpretando la Biblia a beneficio de aquellos que tienen una agenda que llevar que no se alinea con la agenda que tiene Dios para su iglesia y para el mundo. Hoy en día hay líderes religiosos que todavía continúan tratando de poner un alto a la obra redentora y a la obra de salvación que Dios quiere hacer con el hombre. Hoy en día hay aún líderes religiosos que te piden cambiar antes de tú acercarte a Dios. Y Dios te está diciendo, ven como tú eres, aleluya, porque yo voy a hacer la obra en ti. De hoy en adelante tu vida no será definida por tu pasado, será definida por la obra que yo he hecho en tu vida. Pero con esto viene algo que es importante nosotros entender y velar. Y es que es más fácil enamorarnos del Jesús que salva. Y sí, Él puede salvar. Es más fácil enamorarnos del Jesús que sana. Y sí, Él puede sanar. Pero en este momento, los fariseos, saduceos y todos los feos no estaban preocupados por la habilidad de Jesús de sanar. A ellos no les preocupaba eso. Lo que sí les preocupaba es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Lucas 5 nos cuenta, poco antes de extender su llamado a Leví, le trae un hombre paralítico a Jesús. Un hombre que por sí mismo no se podía acercar a Él. Y sus amigos nos cuenta nos cuenta Lucas, que hacen un hoyo en el techo y por ahí bajan a su amigo en una camilla para que Cristo le sanara. Y cuando cae él o cuando lo ponen en el suelo que Cristo lo ve, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Yo no, Jesús, para eso no fue que me bajaron del techo. Me bajaron porque necesito sanidad. Estoy en una condición como estoy paralítico y los amigos están arriba a su lado. De cargar a este hombre primero para la azotea y después bajarle. Dice, no, qué bueno, lo de los pecados está bien, pero sana al pana que fue el que te trajimos. Sana a mi amigo. Y Cristo le dice, pero yo tengo que enseñar algo aquí. Él no dice eso, pero dice, yo tengo que enseñar algo aquí. Los fariseos y todos los líderes religiosos en ese momento dijeron, ¿quién es este que se cree que puede perdonar pecado? Fíjense, Cristo dice la palabra que como Él sabía que eso era lo que estaban pensando, le dice, y para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, coge tu lecho y anda. Y así confirma Él algo, que Jesús tenía autoridad no solo para sanar, sino para salvar y perdonar pecados. Miren, el verso 34 del capítulo 23 de Lucas me enseña a mí algo bien importante. Y es que Cristo puede perdonar pecados, aún aquellos que tú no conoces. Aún aquellos que ni siquiera tú, escúchame bien, se van a alarmar dos o tres. Aún aquellos pecados que tú ni siquiera has pedido perdón, Dios tiene el poder para sanar, para perdonar tus pecados. Jesucristo miró desde la cruz, clavado en la cruz, y le dice al Padre, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que están haciendo. Los que estaban en ese monte Calvario no sabían ni entendían, ni habían pedido perdón por lo que estaban haciendo. Y Cristo desde la cruz le dice al Padre, perdónales porque ellos no saben lo que están haciendo. Estas son buenas noticias para ti y para mí. Porque hay veces que nosotros ni siquiera sabemos lo que hemos hecho.
y le hemos fallado a Dios. Y Dios en su misericordia no solo nos perdona por los pecados de los cuales nos acordamos, pero también su sangre es poderosa para cubrirte y perdonarte de aún aquellos que ni te acuerdas. ¿Y sabe qué es bueno? Practicar el pedir perdón a Dios por aquellos pecados que quizás no nos acordamos. Es bueno decirle: Señor, perdóname aún por aquellos pecados que no me acuerdo. Pero entiende algo, que tu salvación en Cristo está segura una vez tú le has dado tu vida al Señor y ahora has pasado de ser creación a ser hijo de Dios. Aleluya. Él te ha redimido, Él te ha salvado y ahora Él te tiene de su mano. Aleluya. Mi relación con Dios no depende de cuán fuerte sea mi agarre, porque mi agarre es débil. Aleluya. Y muchas veces me suelto, pero la relación mía con Dios depende de cuán fuerte es Él, y Él es fuerte suficiente para agarrarme en mis momentos de dolor y de duda. Colosenses 1, 13 al 14 dice Pablo: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Cómo? Por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención. ¿En quién? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Conforme a quien Él es. Seguro por quien Él es. Efesios 2:13, continúa Pablo escribiendo a las iglesias y le dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios tiene misericordia aún de tu ignorancia. A todos. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Son buenas noticias. Pero podemos enamorarnos fácilmente de un Dios que perdona. Podemos enamorarnos fácilmente de un Dios que salva. Podemos enamorarnos, ¿verdad?, de un Dios. ¿A quién no le gusta un Dios que sana? ¿A quién no le gusta? Pero será fácil enamorarme. Pero será fácil yo enamorarme de un Jesús quien es Rey. Sí me puedo enamorar de... Qué fácil es enamorarme de un Jesús que sana. Porque me ayuda a mí. Me puedo enamorar de un Jesús que salva. Porque me ayuda a mí. Pero será fácil enamorarme de un Jesús quien es Rey y reina. Nos sorprendemos cuando el texto dice que los fariseos querían matar a Jesús. ¿Sabe que esa palabra matar en el griego es aporumine, que significa destruir, aplastar, arruinar? Querían aplastar a Jesús. Lo menos que le preocupaba era que Jesús estuviese sanando enfermos. Lo menos que le preocupaba era la interpretación de la ley de Jesús. La razón por la que ellos querían aplastar y desaparecer a Jesús es porque ellos vieron lo que muchos de nosotros no vemos hoy. Que Jesús de Nazaret no era un mero sanador. Que Jesús de Nazaret no era solo un mero maestro. Que Jesús de Nazaret estaba atribuyéndose a Él el papel que le correspondía a Dios. Que Él no estaba rompiendo la ley, que Él estaba nombrándose y haciendo y declarándose Señor de la ley. Eso les preocupaba. Y por eso lo estaban persiguiendo. Lo que antes ellos hacían para recordar a Moisés, Cristo les iba a decir: de hoy en adelante me van a recordar a mí. Lo que antes ustedes vivían bajo un viejo pacto, de hoy en adelante van a vivir bajo un nuevo pacto. No en Moisés, no en David, no en aquellos a quienes ustedes creen que son importantes. Un
Moisés les trajo la ley dada por Dios. Abraham les introdujo un pacto con Dios. Pero ahora el reino de los cielos, esto es lo que estaba diciendo Cristo, el reino de los cielos ha llegado. No hay reino si no hay rey. Él les estaba diciendo, Dios les envió un rey, pero no otro rey, el último rey, el rey soberano. Mateo 4:17 nos dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuchen, la mayor parte del ministerio de Cristo, su predicación y su enseñanza, era que el reino de Dios se había acercado. El rey había llegado a la tierra. Jesús como maestro y sanador, escuchen, podemos lidiar con eso. Qué bueno. Si Él estaba declarando lo que les parecía a ellos, si Él estaba declarando, si Él estaba tomando el lugar de quien ellos pensaban que Él estaba tomando el lugar, tal cosa demandaba una respuesta. Hay una gran posibilidad de que tú y yo, en nuestras vidas, nos hayamos encontrado culpables de la misma postura de los fariseos y de los saduceos. No tratamos de matar al rey como hicieron ellos, pero sí podemos ser culpables de ignorarlo o reducir al rey. Reducirlo a aquel rey o a aquel Dios que me puede traer sanidad en mis momentos de enfermedad. Oh, gloria a Dios, me sanaste. Qué bueno, Señor. Ok, ahora quédate aquí. Cuando yo te necesite de nuevo, pues yo te mando a buscar. Quédate ahí tranquilito, yo voy a seguir haciendo lo mío. Y cuando te necesites, si sea que tengo problemas en el matrimonio o la finanza esté mala, pues tú te quedas ahí y yo te digo, ¿ok? Mientras tanto, yo voy a seguir mi vida aquí como yo quiero vivir. Lo despachamos, pero estamos hablando del rey. Si Cristo es rey, requiere servicio. Si Cristo es rey, requiere entrega. Si Cristo es sanador, qué bueno, gloria a Dios. Si es sano, no estoy diciendo que no, pero la sanidad es para mí. El servicio de entrega es para Él. ¿Y sabes qué? Yo no te estoy señalando, porque muchos de nosotros a lo mejor a ese fue el Jesús que nos han introducido. A Jesús que sana, a Jesús que salva. ¿Cuántas veces cantamos eso? Muchas de las canciones, eso es lo más que habla, de que Él sana, de que Él salva. Pero escúcheme bien, yo te vengo a decir en esta hora y en esta mañana que Él nos está introduciendo Él mismo a un Cristo, a un Jesús de Nazaret que es Rey. ¿Sabe qué? Yo escuché un predicador decir esto y lo voy a usar yo hoy porque me gustó mucho. En mi casa, mayormente, Mayrín es la que cocina. Yo algunas veces cocino algunas cosas, me gusta cocinar afuera, qué sé yo. Pero Mayrín cocina y es tremenda cocinera, déjeme decirle. No, ella no está ni aquí, yo hubiese querido que estuviese aquí para yo acumular unos puntos y no está aquí. Así que yo espero que lo vea en la predicación online. Ella es tremenda cocinera, pero tremenda cocinera, déjeme decirle. Se la ha hecho cualquiera. Pero cuando yo la introduzco a ella con alguien, yo no digo, aquí está Mayrín la cocinera. Aunque es tremenda cocinera, pero yo no la introduzco así porque Mayrín no es la cocinera de casa. Aunque ella hace esa función muchas veces. Ella es mi esposa. Y cuando nosotros introducimos o nos relacionamos con el Señor Jesús y le hablamos a alguien de Él, quizás hacemos lo mismo y nos decimos lo mismo. Él es mi sanador, Él es mi redentor, tremendo, pero Él es nuestro Rey también. Esa es su identidad, su posición es mesiánica, su posición es de Rey. Él tiene funciones y hace milagros y hace muchas cosas, pero Él es Rey
por encima de todo. Dios envió al último rey. Y esto es un problema con el que tenemos que lidiar en esta sociedad y en este tiempo como iglesia. No es lo mismo decir Él perdona mis pecados que decir, Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón. Vamos a contemplar esta pregunta por un momento. ¿Será posible que estemos ignorando a Jesús el Rey con la intención de preservar a Jesús el Salvador o el Sanador? Ignoramos su atributo y su identidad de Rey porque queremos ensalzar y exaltar sus funciones de Sanador. Hay una verdadera tensión entre las mentes y el corazón. Un Jesús quien perdona mis pecados y me promete una salvación eterna es invitador, nos invita. Pero un Jesús a quien debemos cederle nuestra vida y voluntad nos intimida muchas veces. Yo no me extraña que no haya muchos amenes porque esto es algo difícil aún para mí, para todos nosotros. Cristo nos está exigiendo que nosotros solamente le reconozcamos como sanador y como salvador. Él está exigiendo que nosotros le veamos como Rey y Señor. Y eso requiere una entrega y un servicio. Yo sé que si usted no se ha decidido por el Señor, yo sé que muchas veces se ha preguntado ¿por qué? Y esto es para aquellos que me estén viendo en línea también. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? La iglesia está llena de hipócritas, gente que vive en su vida afuera como les da la gana. Gente que son una cosa dentro de las paredes y son otra cosa fuera del templo. Y por mucho tiempo nosotros hemos dicho, sí, es verdad, pero es que nosotros somos un hospital. Pero permítame decirle algo, con todo el respeto que usted se merece y el mío también, ¿verdad? La iglesia sí se supone que se vea diferente a un ciudadano normal y común. El Rey nos exige un comportamiento diferente. Cuando nosotros en realidad hemos entregado nuestro corazón al Señor y le hemos dicho, tú tienes ahora mi vida, tú tienes mi corazón, ahora ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Escúchame bien, no es que seamos perfectos, pero estamos llamados a ser ciudadanos del bien, a ser hombres y mujeres que amen, a ser hombres y mujeres que perdonen, a ser hombres y mujeres que seamos gente que podamos ver al prójimo y no juzgarle por su condición, sino tratar de extender la mano y presentarle a ese Dios que me salvó a mí, aleluya, presentarle un evangelio de perdón, un evangelio de restauración. La iglesia, tú y yo, sí estamos llamados a vernos diferentes. No es fácil, pero eso es lo que requiere el Rey. Yo no hablé de perfección aquí. No hablé de eso. Pero ¿cómo podemos predicar un evangelio si no lo vivimos? Debemos ser mejor que un ciudadano promedio que no conoce al Señor. Y sabe, por eso es que es bueno estar en la iglesia. Por eso es que es bueno tener gente a nuestro alrededor que estén tratando al igual que nosotros. No es que lo hayamos alcanzado ya, como decía Pablo, pero estamos en ese caminar, en ese proceso de santificación, en el decir, escucha, yo quiero que aquel que vea como yo vivo sea atraído, a lo mejor ni entienda al Dios que yo le sirvo, pero diga, ¿sabe qué? Yo no entiendo bien a fulanito, él dice que es cristiano, él es el mejor empleado que yo tengo. Yo no conozco a Dios, pero una cosa sí sé, que esto es el mejor empleado que yo tengo. Que Francisco es el mejor patrón con el cual yo he tenido que trabajar. Que William es una persona honesta y que su palabra vale, lo que él dice va, es un hombre íntegro.
eso habla mucho más que cualquier invitación a la iglesia, que cualquier decir Dios te ama, Cristo te ama. Escúcheme, si no lo vivimos, de nada sirve que hablemos. Regresemos un momento al viaje con Jesús. Jesús va de camino a Jerusalén y va de camino a Betania. 4 días tarde para el funeral de su amigo. Su amigo cercano acababa de morir 4 días antes y Cristo llega ahí al lugar, y lo que muchos pensaban que él había llegado tarde, Cristo, si leemos el texto en el capítulo 11 de Juan, había llegado allí a propósito 4 días tarde. 4 días después que Lázaro había muerto. Y en ese momento la hermana le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero Cristo tenía que intencionalmente llegar 4 días después, porque él iba a declarar algo importante. No iba a demostrar poder sobre la enfermedad, ya él había hecho eso y continuaba haciendo eso. Pero Cristo, Jesús de Nazaret, estaba a punto de enseñarles a todos los testigos allí, no solamente que él tenía el poder sobre el pecado, sino que él tenía poder sobre la máxima consecuencia del pecado, que es la muerte. Cristo no estaba diciendo yo tengo autoridad, Cristo estaba declarando su reinado aún por encima de la máxima consecuencia del pecado, que es la muerte. Era una demostración, no era solo una demostración de poder, era una declaración de identidad. Él era rey y es rey. Y en esta próxima escena vemos el problema o la raíz del problema para los fariseos. Juan 11, 45 al 46 dice: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Miren, este es el problema. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ellos no querían que hubiese un cambio al status quo, porque ellos estaban beneficiando de él. Y Cristo estaba trayendo una revolución, no por lo que solamente los milagros que hacía, sino por la enseñanza que estaba trayendo y lo que él se estaba atribuyendo ser. Dice el verso 57: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. De ahí pasamos, fíjense, empezamos desde el trigo, la sanidad del hombre con la mano seca, vimos a Cristo perdonando pecados, le vimos ahora pasando por este momento donde Él levanta a Lázaro de entre los muertos. Las masas le están siguiendo, la gente le sigue obviamente, y nos lleva a lo que conocemos como el pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Juan 12, el 12 al 19 dice: al día siguiente, fíjense, un día después, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo mientras gritaban de voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Bendito quién? El Rey de Israel. El Rey de Israel. Por primera vez, las masas no le estaban siguiendo para recibir un milagro de él.
o para recibir alimento gratis. Por primera vez se reunieron las masas para reconocerle como rey. Para reconocerle como para lo que él había venido. Dice el verso 19. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no hemos logrado nada. Mire cómo nos sigue todo el mundo. Quiero hacer una nota interesante aquí, porque algunos de ustedes son más inteligentes que yo y quiero compartir esto. Si esto lo está escribiendo Juan, que era discípulo de Jesús, que estaba a su lado, que escuchaba lo que Cristo escuchaba, él veía todo, estaba ahí. ¿Cómo puede Juan escribir acerca de conversaciones privadas de entre los fariseos? ¿Cómo puede Juan saber que ellos estaban murmurando? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. ¿Sabe cómo? Porque cuando leemos el libro de los Hechos que escribe Lucas, muchos de estos fariseos que estaban tramando antes le habían entregado su vida una vez le hubieron resucitado. La resurrección de Cristo es prueba suficiente para la conversión de estos fariseos que un día planearon matarlo y al otro día ahora estaban siguiendo y entregando su vida por él. Si usted aún no cree en la resurrección, el cambio de corazón de las vidas y de las personas es suficiente prueba para tú saber que un Cristo que un día estuvo muerto en una cruz, 3 días después resucitó y lo vieron muchos testigos. Ese es el Cristo al que yo le sirvo. Escúcheme bien, no solamente eran los fariseos, el hermano de Jesús, Santiago, entregó su vida por él. Más nunca esos testigos o esos fariseos hubiesen pensado que 2000 años luego usted y yo íbamos a estar sentados aquí entendiendo el papel de Cristo y que ese Jesús de Nazaret jugó en la historia del ser humano. No predicamos acerca de solo un Salvador. Yo no predico acerca de solo un Salvador. Yo predico y anuncio la llegada de un rey. Zacarías, profetizando la llegada de Jesús muchos años luego, escribió en Zacarías 9:9: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Se les había olvidado que este rey vendría y entraría en un asno, en un burrito, y así mismo lo hizo Cristo. Pero Zacarías reconoció desde muchos años antes y profetizó: ese Israel, ese Jerusalén, hijos de Israel, hijas de Jerusalén, ese es tu rey, ese es el Mesías. Y cuando él entra por las puertas de Jerusalén y ellos tiran ramas y tiran abrigos al suelo y comienzan a decir: Hosana al Altísimo. Hosana significa salva, aquel que tiene la capacidad y la habilidad de poder hacer algo, y ese algo era salvar. Ellos sabían que su salvación había llegado. Lo que no entendían era cómo esa salvación había llegado. Fíjense, un texto antes que no leí, pero que quiero leer, es que el mismo Caifás, el mismo sumo sacerdote, hace una profecía acerca de Cristo. El mismo sumo sacerdote dice: ustedes no saben nada, en Juan 11:49 y 50, ustedes no saben nada ni tienen en cuenta que les es más conveniente, miren que clase de profecía, no lo sabía, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
planeando quitarle la vida a Jesús, acababa de decir la verdad más cierta que él había dicho en su vida. La muerte de ese hombre serviría para la salvación no solo de Israel, sino la salvación tuya y mía el día de hoy. Pongámonos de pie. Cristo sana y salva, pero Él reina. Él reina. Las masas por primera vez habían llegado a recibir en ese momento a un rey. Estaban recibiendo un rey. ¿A quién estamos reconociendo nosotros hoy? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Pero es Cristo tu Rey? ¿Es Cristo nuestro Rey? ¿Acaso nos encontramos el día de hoy recibiendo beneficios de Dios sin darle nada a cambio a Él? Yo quiero que nosotros nos evaluemos nosotros mismos. ¿Y hasta qué punto nosotros nos hemos entregado a Él? Una entrega requiere sacrificio. Una entrega requiere sumisión. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada a verse diferente. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada a pararse firme y decir: no, yo conozco la verdad de aquel que me llamó, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo conozco lo que Él estableció como matrimonio. Yo conozco que toda vida vale delante de los ojos de Dios. Yo conozco y yo reconozco que al Rey a quien yo he decidido entregarle mi vida y mi corazón, ahora dictamina qué es la verdad en mi vida. Le estoy diciendo esto porque en tiempos como los que estamos viviendo requiere que nosotros estemos, como dice la palabra acerca de Jesús, llenos de gracia y de verdad. Llenos de gracia y de verdad. Yo quiero que ahí donde estemos, bajemos la cabeza y vamos a orar al Señor y pedir que Él examine nuestro corazón, nuestra vida. Que Él nos ayude, que nos revele. Señor, revélanos, Padre, aquello que se está interfiriendo, que está interponiéndose entre una entrega total de mí hacia ti y tú. ¿Qué es aquello en mi vida que no me permite ponerte a ti en tu lugar, sentarte en el trono de mi corazón? Porque tú eres Rey. ¿Qué es? Señor, yo quiero venir delante de ti, o venimos delante de ti como pueblo, Señor, como iglesia tuya, reconociendo que tú sanas, reconociendo que tú salvas, pero también reconociendo que tú eres Rey sobre nuestras vidas. Como tal, queremos entregarte a ti, Señor, nuestro corazón, reconociendo y entendiendo que el proceso de santidad es un proceso y que tú has de cambiar dentro de nosotros lo que tengas que cambiar, pero entendiendo, Señor, que requiere también que yo ponga de mi parte, que yo viva de acuerdo a como tú me has llamado a vivir, que la verdad de tu palabra sea la verdad que guíe mis caminos, que la verdad de tu palabra sea la verdad que informe mis decisiones, y que parte de yo poder ser buen padre, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buena hija, que todo eso sea informado por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos oyes. He predicado lo que tú me has dado para predicar, Señor. Tu caminar al Calvario pusiste muchos puntos sobre las sillas, pero uno que fue muy importante, que no se puede olvidar, es que tú sigues siendo Rey hoy del mundo y de mi corazón.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti nos rendimos, Padre, como iglesia y como individuos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que necesita la oración, permítanos orar contigo y por ti el día de hoy.